Bien, amigos, como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el día a Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch. Director Uchi, que siempre director. a seguir acusando de golpe de Estado. Es verdad, sí. Director de la Fundación Juan Bosch y quien ha promovido, junto con el economista Iron Fernández, unos estudios sobre cómo está funcionando el sistema de salud, sobre todo el aseguramiento, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí. Aquí hay varios actores. Están los pacientes, que el sistema debe ser para los pacientes, ¿verdad? Sí. Está el Estado y están los prestadores y también los administradores de riesgos de salud. ¿Cuál es el balance al día de hoy según este estudio titulado Seguros de Salud o Negocios Seguros? Ya lo grabamos ahí. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Buen día, como ustedes saben, en primer lugar, antes de que se nos vaya, este estudio se presenta mañana miércoles a las 7. Calientico. En la Biblioteca Nacional, o sea, que la gente va a tener la oportunidad de tenerlo. Excelente. Y de discutir con nosotros, y desde ya lo vamos avisando. ¿Cuál es el centro de este análisis? El financiamiento de la salud. ¿Por qué el financiamiento? Porque uno puede ver la crisis de un sistema de salud. Primero, un sistema de salud que se montó según el modelo norteamericano y chileno cuando Pinochet. Es decir, es un modelo que en realidad no es de salud, sino que es un modelo de enfermedad. ¿Por qué no es un modelo de salud? Porque la curación sucede cuando ya tú estás enfermo. Los sistemas de salud deben estar pensados, ¿sí?, para que tú vivas una vida saludable. ¿Sí? La curación de la enfermedad es solamente la última instancia cuando ya todo lo anterior falló. Entonces, lo primero que tenemos es un financiamiento dirigido a la enfermedad, no a la vida saludable. Campañas de vacunación. Todo lo que es prevención, promoción de salud, vida saludable, condiciones dignas de vida de la gente. En este país hay enormes territorios donde no hay ni agua potable, ni servicio sanitario, la alimentación, la vivienda, todo eso. Pero, entonces, yendo al detalle, uno puede decir, bueno, la crisis de los hospitales, ¿sí?, la crisis de las condiciones laborales de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros, es porque en República Dominicana se está gastando poco en salud. Lo primero que uno puede ver es que, y bueno, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo decía que el financiamiento, y el Plan Decenal de Salud decía que el financiamiento ya tenía que estar por el 5% del PIB, más que el de educación. Y uno puede decir, bueno, entonces falta financiamiento, es que no se está gastando. Cuando uno ve lo que está gastando el gobierno, efectivamente es muy poco. Es un 1.4, 1.5 del PIB. Es muy poco. Y eso tiene que ver con que la salud, los derechos fundamentales de la gente, para nuestra clase política no son prioridad. Incluyendo el Congreso, que es el que aprueba los presupuestos. No son prioridad. Además, la presión tributaria se sabe que es baja, los gobiernos recaudan poco y tienen poco para redistribuir. Pero uno puede decir, pero eso es solamente lo que gasta el gobierno. No. Entonces, cuando tú vienes a ver todo lo que se gasta, ya para 2015 no se estaba gastando el 5% del PIB, se estaba gastando en salud el 5.8% del PIB. ¿Pero lo estaba gastando quién? Entonces, ahí está el kit del asunto, además del bajo gasto público. ¿Pero por qué gasto público? Por el modelo que se montó, que es un modelo privatizador. Entonces, cuando tú vienes a ver dónde está todo el resto del dinero está a través de seguros, tanto del seguro contributivo, fundamentalmente de la ARS privada y del subsidiado con SENASA, y del gasto de bolsillo. Cuando usted ve en el tiempo Uchi, del 2008 a la fecha, el gasto directo de gobierno en salud en República Dominicana ha ido bajando, mientras el dinero que va para seguros va subiendo y el gasto de bolsillo prácticamente no cambia, es altísimo, es de un 42-41%. Una de las promesas cuando dices gasto de bolsillo de seguro, o sea, incluyes también el gasto que tiene el gobierno a través del subsidio. El gasto que es del pueblo dominicano, que con sus impuestos, en vez de financiar una inversión directa en la salud, financia con sus impuestos seguros, que ya les podré decir lo que pasa con esos seguros, que se supone que son para las personas que no pueden por sí mismas tener un seguro. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Primero, que una de las promesas es
que los centros públicos iban a estar muy bien financiados, porque los seguros, sobre todo el subsidiado y el contributivo de SENASA, iba a ir para los centros públicos. Lo otro es que el gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente, el famoso copago, mire, que usted tiene seguro, pero tiene que pagar 300 pesos aparte, o 500 pesos aparte. Ya no son eso, ya es 1.000 pesos, 1.500. El copago, o cuando la persona tiene que pagar todo, nada de eso ha bajado, sino que se ha mantenido y es altísimo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esa enorme cantidad de dinero, una enorme cantidad de dinero, se va para las ARS privadas. Cuando uno observa... ¿Cuánto? Bueno, del 2007 al 2016, a las ARS privadas entraron en caja más de 168.000 millones de pesos. Más de 168.000 millones de pesos. Y cuando decimos la ARS privada, nótese, porque se habla mucho de libre elección y libre competencia según la ley. En este país, 4 ARS, Humano, PALIC, Universal y Futuro, controlan el 90% del dinero que fluye por las ARS privadas. El 90%. Tú dijiste que esos 168.000 millones entraron ¿desde qué año hasta el 16? Del 2007 al 2016, durante 9 años. ¿Cuál es la situación, Uchi? ¿Cuál es la situación para que la gente sepa por qué a veces no tiene cobertura? Primero, no tiene cobertura porque hay que entender algo. El negocio de una ARS privada es que la persona no tenga cobertura. Porque la ARS recibe un dinero, ¿sí?, de un impuesto que los empleadores y los empleados pagamos todos los meses. Esto es insólito. Los empleadores dominicanos y los empleados pagamos un impuesto que va a parar a manos de privados, ¿sí? No es para financiar gasto social, por ejemplo, en salud, sino para ser administrado por privados. Entonces, lo primero que uno puede ver es que a veces dice, ¿por qué no me cubren? Bueno, de esos 168.000 millones de pesos, las ARS privadas han absorbido 24.000 millones de pesos en gastos que no son de salud y en beneficios. 24.000 millones de pesos. Es decir, más de 500 millones de dólares que deberían haber ido a la salud de la gente, se han ido a los bolsillos de grupos financieros que no producen salud, que no son pacientes, que no son médicos, que no son clínicas y que lo único que hacen es administrar nuestro dinero que debería ser para nuestra salud. Eso es por el lado de las ARS privadas. Y cuando uno ve también a qué tipo de prestadores se está yendo bueno, ya hay que decirlo, son tan grandes las ganancias que la rentabilidad anual promedio de las ARS privadas en este país, la rentabilidad promedio ha sido del 30%. Eso es un negocio fantástico, una fábrica de millonarios. La rentabilidad es de un 30%. De un 30%, la rentabilidad promedio en todos estos años, la rentabilidad promedio anual ha sido de un 30%, lo que quiere decir que usted, de cada 100 pesos que le entran, 30 son ganancias, y al cabo de 3 años usted recuperó su inversión, de ahí para adelante todo es ganancia, neta. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando con los prestadores? Se nos dijo, bueno, con este sistema todo el mundo va a estar feliz, los centros públicos se van a financiar porque los seguros van a financiar los centros públicos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, del régimen contributivo, tanto de las privadas como las públicas, SENASA, etcétera, en la actualidad solo un 7% del dinero está yendo a centros públicos. El 93% se está yendo a centros privados, ¿no? Bueno, se integra a la conversación. Sí, se integra el coautor de este estudio, aquí está, el economista Iron Fernández. Sí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, del monto total pagado, en 2010 se destinaba o lo recibían los prestadores privados el 59%, y el restante 41% lo recibían los prestadores públicos. Luego, eso fue en 2010, luego en 2016, pasados 6 años, la brecha se va agrandando enormemente, al punto de que de cada 100 pesos que se pagan a los prestadores, 92 pesos los reciben los prestadores privados y solo 8 pesos los reciben los prestadores públicos. Pero no solo eso, no solo en términos relativos se ha venido desfinanciando a los centros públicos, sino que también en términos absolutos, porque en el año 2010 los hospitales públicos recibían vía las ARS como pago unos 7.600 millones de pesos,
Y en 2016 esa cifra cae más del doble, cae a 2.500 millones de pesos. Es decir, ha habido una transferencia de recursos del sector de los prestadores públicos hacia los prestadores privados. Pero como si esto fuera poco, en el régimen subsidiado, ¿verdad? Que debería ser para financiar los se centros nutre de públicos. fondos públicos, del presupuesto nacional, y obviamente es lógico y muy razonable que se priorice a los hospitales públicos. En 2010, efectivamente, el 86% del monto total pagado iba a los prestadores públicos y solo el 14% a los prestadores privados. Sin embargo, esa brecha se ha venido cerrando y en la actualidad, o sea, ya en el 2016, el 59% va a los prestadores públicos, y del 14% que era en 2010 que iban a los prestadores privados, ahora es el 41%. Y eso tiene una razón de ser. Claro. Me pregunto, por ejemplo, ¿será que se indican estudios que ahora sí el subsidiado los cubre, pero que tal vez el hospital no lo puede ofrecer? Como hay falta de equipos en muchas ocasiones, ahí se identificó una posible causa para esto. La causa de esto es lo mismo que pasó en Colombia, lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que pasa en Estados Unidos. Esto es el modelo. Por eso nosotros insistimos mucho en el estudio. Toda la evidencia internacional, suficiente estudio internacional hay de que esto no es una cuestión. En cada país, siempre la clase política y la clase y los grupos financieros que administran este gran negocio tratan de decir que esto es un problema local, de cómo se hizo la ley, o de cómo se implementa, o de cómo se utilizan los recursos. El problema es que, por supuesto, si el financiamiento se empieza a regir por un seguro y depende de la demanda y no se garantiza la oferta, ¿verdad? Cuando el financiamiento empieza a depender de la elección de cada individuo, sí, deja de haber una garantía de inversión. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Como les decía al principio, si el financiamiento garantizado del gobierno va disminuyendo y el financiamiento de seguros va subiendo, deja de haber la inversión que garantiza que los equipos estén, que los médicos estén, que las enfermeras y los enfermeros tengan un buen salario. Entonces la gente se empieza a ir de esos centros y se va yendo para los centros privados. Como la gente se va, ya la gente no va a ir a ese centro público, más se desfinancia, menos recursos hay. Pero los hospitales públicos están llenos de gente todos los días. Y es un círculo vicioso. ¿Y por qué están llenos de gente? Por una razón. Porque aquí no hay una estrategia de salud que vaya a lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y que además se haga cargo de la promoción y la prevención de salud. Como es un modelo curativo de enfermedad, por eso tenemos los hospitales llenos. Pero eso es lo que le conviene a los seguros y a la industria financiera que vive de Matías, esto. nos queda un minuto. Simplemente, ¿hay alguna recomendación de, qué sé yo, tenemos que cambiar de modelo? ¿Cuál es la propuesta? Recomendación es que nosotros nos pongamos en sintonía con el proyecto original de seguridad social y de salud que había en este país, que fue distorsionado cuando Banco Mundial, Banco Interamericano, USAID, FMI presionaron para que aquí se implantara el modelo chileno, y los grupos financieros fueron a Chile y se dieron cuenta del negocio que significaba. Significa ver los países que tienen los buenos estándares de salud, son países donde el foco de la inversión es en prevención y en promoción de la salud. Y en ir a las condiciones de vida de las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, son modelos donde la salud no depende del seguro que yo tenga ni del bolsillo que yo tenga, sino que hay una inversión pública garantizada, los impuestos van para esa inversión pública a la que todo el mundo tiene derecho en igualdad de condiciones, y si la persona tiene el bolsillo suficiente y el deseo de tener un seguro aparte, asunto de él, es opción, pero no está obligada, como sucede en la actualidad, a darle su dinero a una empresa financiera para que administre lo que debería ser un dinero que le garantizara su atención de salud. Bueno, muchísimas creo que gracias. está bastante claro. Mañana a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, la presentación completa del estudio, y donde la gente va a poder acceder a él. Bueno, y Bien. también estará descargable, me imagino. Y también estará descargable. Bueno, pues Esto también es muchísimas... corrupción, Uchi, y esto también es impunidad, debo decirlo.
Bien, muchísimas gracias a Matías Bosch y a Iron Fernández que han preparado este estudio que van a poner en circulación. ¿Seguros mañana. de salud o negocio seguro? Qué buen título. Sí. Bueno, amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana los esperamos para otra nueva cita.